Saludos en este día. Hoy veremos Isaías capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Recordemos que la vida de Isaías fue una vida llena de sorpresas. Digo de sorpresa porque una cosa es observar un problema, observar cuando las personas cometen pecados, observar cuando las personas hacen mal las cosas, cuando las personas son injustas, cuando las personas violan los derechos de los demás. Y otra cosa es involucrarse dentro de cada situación. Cuando Dios le pregunta a Isaías en el capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré para que vaya a hablarle al pueblo, para que el pueblo se vuelva a Dios? Isaías comienza a involucrarse en la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Digo involucrarse porque hasta ese momento Isaías simplemente observaba, miraba, sacaba sus conclusiones, se daba cuenta de las cosas que estaban sucediendo, pero todavía Isaías no se había metido dentro de la situación para poderlo vivir en carne propia, vivirlo en su propia persona, lo que significan las consecuencias del pecado. Recordemos que los reinos del norte y los reinos del sur estaban divididos, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, e Isaías se encontraba en esa situación, en ese marco, de ese momento. Entonces Isaías tenía que tomar una decisión que iba a ser muy importante para su vida y también para la vida de los reinos del norte y de los reinos del sur, más que nada de las personas, de familias, de niños y ancianos, todo un pueblo conformado por aquellos que han sido elegidos o fueron elegidos o llamados a formar parte del pacto que Dios había establecido con Moisés en el monte Sinaí. Y este pueblo tenía una obligación, que era cumplir los mandamientos de Dios, pero no lo estaban cumpliendo. Entonces, como no estaban cumpliendo los mandamientos de Dios, como no estaban haciendo lo que Dios quería que hagan, entonces Dios los llama a Isaías, e Isaías en ese momento iba a dejar de ser un simple espectador para transformarse en un prácticamente agente activo, una persona activa, y en este caso un siervo de Dios activo e involucrado dentro de la situación. Porque como yo le decía hace un momento, una cosa es ver lo que los demás hacen y otra cosa es involucrarse dentro de la situación. Y una de las mejores formas de agradar a Dios es no ser simplemente un observador de los problemas que sufre la gente, sino más bien involucrarse dentro de las cosas que la gente le están pasando. Porque nosotros, que tenemos la luz de Cristo, nosotros que tenemos la palabra de Dios viviendo dentro de nosotros mismos, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad muy grande, tenemos una responsabilidad enorme, una responsabilidad que realmente nos lleva a nosotros a tener que tomar conciencia de lo que significa, o que lo que significan aquellas cosas que Dios nos ha dado, y la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. No podemos ser simplemente observadores, viendo cómo las personas se matan unos a otros, cómo reina la injusticia, cómo roban, cómo asaltan, cómo mienten, cómo se destruyen unos a otros. No podemos ser simples espectadores de este mundo donde todos los días vemos que el pecado reina, que el diablo destruye, que las vidas son destruidas, que muchas cosas son arruinadas, que la sociedad se corrompe. No podemos ser simples espectadores, porque Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha marcado a nosotros un destino que es en Cristo Jesús. Y el destino en Cristo Jesús es ser seguidores de Jesús. Pero no hay ningún seguidor o verdadero seguidor de Cristo Jesús a quien Cristo Jesús no lo lleve a involucrarse dentro de la situación en la que el mundo se encuentra en este momento.
ni menos tampoco en la época de Isaías, ni menos ahora en la época actual. Si en la época de Isaías había injusticia, que era una de las cosas que a Dios le desagradaba en esa época, como los líderes religiosos estaban viviendo en riquezas, y sin embargo el pueblo más pobre vivía cada vez más en la indigencia, y cada día eran más pobres y más necesitados, sino que también hoy en la actualidad se están viviendo cosas peores. Y nosotros, como Isaías, tenemos que tomar conciencia e involucrarnos dentro de la situación. En Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando Dios hace una pregunta, le hace la pregunta a Isaías, ¿quién irá por nosotros para hablarle a los pueblos del norte y a los pueblos del sur, a Israel, para que se vuelvan de su pecado, para que se arrepientan, para que dejen de cometer tantas injusticias como estaban cometiendo? La respuesta de Isaías fue, envíame a mí. Entonces yo creo que de acá podemos sacar algo tremendamente importante para nuestras vidas y para todos aquellos que quieran de alguna manera o intentan o tienen dentro de su corazón la intención de servir a Dios. Porque está la necesidad, el pecado de los demás, y ese pecado los separa de Dios y están a punto de caer en la muerte, no solamente física, sino también espiritual, para toda la eternidad. Una separación que llevaría a esas personas que tal vez de alguna manera u otra o no han escuchado de Dios o nadie les habló de Cristo. Entonces nosotros como Isaías tenemos la responsabilidad de preguntarle a Dios o decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a mí. ¿Envíame a qué? Acá como Isaías tenemos que tomar conciencia de que no vamos a tomar una decisión y una responsabilidad para asumir algo rutinario o algo liviano o algo que no tenga sentido en nuestra vida, sino que vamos a asumir una responsabilidad donde las almas de las personas están en juego, donde vidas de personas que están esclavas en el pecado o se pueden perder o se pueden salvar. Y eso va a depender de nosotros. Por eso no quiere decir que nosotros seamos tan indispensables para Dios. Porque si no eres tú, o si no soy yo, el que dice, Señor, envíame a mí, yo voy a ir a hablarles de ti, yo voy a ir a decirles que se vuelvan de su pecado, yo voy a ir a predicarles a Cristo para que tengan la vida eterna, yo voy a ir lleno de tu Espíritu Santo, úsame a mí. Entonces Dios va a enviar a otro. Por eso te digo que es una responsabilidad muy grande. Porque no podemos sentirnos nosotros indispensables en el reino de Dios, pero Dios sí quiere que nosotros tomemos la responsabilidad. No nos ha puesto Dios en este mundo para ser simples espectadores de las injusticias, de los males de este mundo. Hay un enemigo que se llama Satanás. Es un enemigo invisible, que como les dije en los videos anteriores, algunos lo niegan, pero la Biblia dice que existe. Y nosotros cristianos tenemos que asumir esa verdad. El diablo existe y vino a hurtar, a matar y destruir. Y nosotros no podemos ser espectadores cuando vemos que el diablo mata, roba y destruye. Nosotros tenemos que involucrarnos dentro de la situación. Isaías le dijo a Dios, envíame a mí, y entonces en ese momento Isaías comenzó a involucrarse dentro de la situación. Si usted como cristiano hasta el día de hoy ha sido simplemente un espectador, viendo cómo sus vecinos llevan una vida lejos de Dios, viendo cómo sus familiares llevan una vida lejos de Dios, y viendo cómo sus conciudadanos en su ciudad viven lejos de Dios, y usted hasta el momento nunca hizo nada, nunca predicó el Evangelio a esas personas, nunca les habló de Cristo a nadie, ha llegado el momento de que usted deje
de ser un simple espectador para tomar esta responsabilidad como corresponde, para hacer lo mismo que hizo Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y acá en Isaías, capítulo 28, que es el capítulo que estamos viendo hoy, vemos a los reinos del norte y a los reinos del sur a punto de ser castigados. Castigados por el pecado que habían cometido, pero principalmente castigados por el pecado de la injusticia. Porque Dios aborrece la injusticia, y ese es uno de los grandes males de este mundo, la injusticia. Hay mucha injusticia. Injusticia en los hogares, injusticia en las instituciones, injusticias en las familias. Y todo el mundo comúnmente comete injusticias uno contra otro. Los mismos gobiernos cometen injusticias. Y por eso es que el mundo sufre, porque la injusticia es pecado. Y el pecado es desagradable delante de los ojos de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales los reinos del norte y los reinos del sur, acá en Isaías capítulo 28, estaban a punto de ser castigados por los asirios. El rey Sennacherib estaba a punto de destruir a los reinos del norte y a los reinos del sur, porque ellos habían pecado en contra de Dios. Nunca habían tomado en serio las cosas de Dios, y habían cometido injusticias unos contra otros. Mientras unos vivían en la riqueza, los demás vivían en la pobreza. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Porque hoy se ven estas cosas porque reina la mentira, porque reina el engaño y porque reina más que nada la injusticia. Porque cada uno mira por lo suyo propio, cada uno mira por lo propio, y nadie quiere mirar por el otro. A lo mejor eso es algo normal para nosotros, a lo mejor eso es algo normal para usted o para su vecino, pero para los ojos de Dios y ante la opinión de Dios, que uno mire por lo suyo propio y no mire por los demás es pecado. Porque ese es el amor de Dios. Porque Dios nos dio ejemplo cuando nos dio a su Hijo Jesucristo, porque Dios dejó de pensar en Él mismo para comenzar a pensar en nosotros. Jesús dejó de pensar en Él mismo para comenzar a pensar en nosotros, a tal punto que Él mismo entregó su vida por nosotros. Entonces eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que tomemos la misma responsabilidad que asumió Isaías. Envíame a mí. Yo voy a ir a este pueblo, voy a ir a esta ciudad, voy a ir a esta familia, voy a ir a este lugar a hablar de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de hablar de Cristo? El perdón de los pecados. Porque eso es lo que separa a las personas de Dios. Y el perdón de los pecados viene solamente a través de la sangre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero es necesario que usted haga lo mismo que hizo Isaías. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy. Porque Dios siempre está llamando, siempre está buscando. Y usted no dude de que Dios siempre está buscando personas como Isaías que le digan a Él, envíame a mí. Tome la decisión. No espere, como yo le dije varias veces, que baje un ángel del cielo con una revelación para mandarlo a predicar a Cristo Jesús. Salga usted, entregue un folleto, hable de Cristo, vaya con una Biblia, ore, para que el poder del Espíritu Santo que está en usted comience a hacer la obra que Dios debe y va a hacer siempre en este mundo. Pero es necesario de que nosotros asumamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Señor, envíame a mí, yo iré. Pero para eso usted también tiene que dejar muchas cosas que atan su vida, cosas que usted las tiene dentro de usted mismo y que no le permite a usted poder mirar las necesidades de los demás. Y las necesidades de los demás tienen que ver con las injusticias en las que están inmersos.
la injusticia en la que el mundo se encuentra. Porque una de las cosas que quiere hacer el Espíritu Santo en estos días es traer justicia. ¿Por qué? Porque la injusticia es la que está reinando. Y la injusticia está reinando porque reina el pecado. Y la única forma de limpiar el pecado de los corazones de las personas es hablando del Evangelio de Jesucristo. Si usted no habla del Evangelio de Jesucristo, si usted no predica el Evangelio de Jesucristo, jamás el Espíritu Santo va a poder limpiar esas almas, porque la forma en que Dios ha determinado es que nosotros, la iglesia, seamos lo que hablemos de Cristo Jesús. Somos nosotros los responsables de hablar. No es que el Espíritu Santo se va a hacer una persona en forma corpórea y se va a ir por todo el mundo diciendo, acá yo soy el Espíritu Santo y vengo a hablarle de Jesús. No, Dios quiere que nosotros, como iglesia, hablemos de Cristo, y a través de ese medio, de esa forma, de esa manera, es la que Dios va a hacer los milagros, y va a romper con el pecado, y va a romper con la injusticia, y va a romper con las cadenas que el diablo pone en este mundo. Es necesario que la iglesia predique el Evangelio. Es necesario que la iglesia le diga a Dios, heme aquí, envíame a mí. Y esa es la responsabilidad que tenía Isaías. Como yo le decía hace un momento, usted no puede ser simplemente un espectador, sino que tiene que involucrarse dentro de la situación. Si usted no ha orado todavía por su barrio, comience a orar por su barrio, comience a orar por su país, involúcrese dentro de los intereses de Dios, porque los intereses de Dios son intereses santos, intereses llenos de amor, intereses que van a traer beneficio a este mundo. Y usted no puede ser un espectador simplemente de las intenciones de Dios, sino que usted tiene que involucrarse, meterse dentro de los planes de Dios. Señor, yo quiero estar dentro de tus planes, inclúyeme. Señor, llévame contigo para que yo pueda cumplir con los planes que tú tienes para este mundo. Tú tienes un plan, Señor, inclúyeme a mí también dentro de ese plan. Yo quiero caminar contigo y quiero trabajar contigo, obrar contigo, hablar de Cristo, predicar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer usted. Recuerde la parábola, si usted que es un creyente, recuerde la parábola de los talentos. Recuerde cómo Dios exige una responsabilidad, cómo Dios exige una responsabilidad de las cosas que Él nos entrega a nosotros, para que nosotros sepamos las cosas importantes que Él nos ha dado. Lo mismo pasaba con Isaías. Isaías comenzó a sufrir verdaderamente y comenzó también a vivir lo que se siente en carne propia cuando la gente está separada de Dios. Isaías comenzó a sufrir y comenzó a vivir en carne propia lo que significa cuando las personas están involucradas en las cosas malas de la vida, cometen injusticias, robos, engaños, falsedades, mentiras, y todas esas cosas hacían que Isaías, a partir del momento en que él se involucró para llevarle el mensaje a los reinos del norte y a los reinos del sur, a partir de ese momento Isaías comenzó a vivir en carne propia lo que significa el rechazo del pueblo de Dios al mismo Dios que lo llamó a vivir en santidad. Porque era triste para Isaías ver cómo el mismo pueblo a quien Dios había llamado para bendecirlo, ahora Dios estaba a punto de castigarlos. Pero es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Isaías, porque no nos hace falta ser un gran profeta para decirle a Dios, envíame a mí. Y mire si Dios no se va a agradar si una persona común, una persona simple, le dice a Dios, Señor, envíame a mí. Yo voy a ir a predicarle a Cristo, a este pobre hombre, a esta pobre mujer que está sufriendo, a esa familia que está realmente tan golpeada, tan abrumada por las situaciones de la vida,
a ese hombre que está atado por el alcohol, Señor, envíame a mí, yo voy a ir a predicarle, a llevarle el Evangelio, yo le voy a hablar de Cristo a esa persona, yo le voy a decir que Cristo le ama, que Cristo puede tocar su corazón y que puede hacer de él una nueva criatura, una nueva persona, que puede haber un nuevo mañana, un nuevo porvenir. Pero es necesario que nosotros tomemos esa iniciativa. En Isaías capítulo 28, una de las cosas más importantes que tenía que hacer Isaías era hablarle a los reinos del norte y a los reinos del sur, pero sin embargo, los reinos del norte y los reinos del sur se burlaron de Isaías. Y usted no tenga miedo, a lo mejor usted tiene miedo, pero se van a burlar de mí. Si yo voy a hablar de Cristo, se van a reír de mí. Lo mismo le pasó a Isaías, se burlaron de Isaías, pero sin embargo Isaías les habló. Igual les habló de la justicia de Dios, igual les dijo que a Dios no le estaba agradando las cosas que ellos estaban haciendo. Igual Isaías les mostró lo que Dios quería para ellos, aunque ellos se burlaron de Isaías. Recordemos nosotros el ministerio del Espíritu Santo, y no quiero terminar de hablar este capítulo sin hablarle de la importancia que tiene el Espíritu Santo en este capítulo de Isaías 28, porque es importante que podamos entender lo que significa la señal del Espíritu Santo para estos tiempos y sobre todo desde la época de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los corazones. Senaquerib era el rey de Asiria en el momento que Isaías tenía que predicarle a los reinos del norte y a los reinos del sur. Y Senaquerib tenía en sus manos todo el poder e iba a ser instrumento en la mano de Dios para castigar al pueblo de Dios. Y en ese momento Dios habría de utilizar a Senaquerib para corregir lo que estaba mal, para enderezar lo que estaba torcido. Y es muy triste que Dios deba utilizar a personas extrañas que no son parte de la iglesia para corregir a su iglesia. Que no nos suceda a nosotros lo mismo. Pero el Espíritu Santo, que está en este mundo, que está en nuestros corazones, constantemente nos está demostrando y mostrando que Dios quiere primero perdonar y quiere restaurar las vidas. Pero si nosotros insistimos en pecar y seguir pecando, lo único que nos espera como cristianos es la destrucción de nosotros mismos. Y eso es lo que pasaba en Isaías capítulo 28. Los reinos del norte y los reinos del sur estaban destruyéndose a sí mismos y estaban a punto de ser invadidos por el rey de Asiria y de ser destruidos. Y el Espíritu Santo nos advierte hoy de la misma manera, así como el rey de Asiria estaba a punto de traer juicio sobre el pueblo de Dios, así también el Espíritu Santo nos advierte a nosotros como iglesia y nos muestra la grandísima responsabilidad que tenemos como cristianos de hablar de Cristo y de vivir una vida en justicia. Y hablar de Cristo a los demás para que también los demás vivan en justicia, para que se corte la injusticia, para que reine la verdad, para que reine todo lo que es bueno y no lo que es malo, y para que el diablo sea derrotado. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros como iglesia a que entendamos este mensaje. Desde la época de Pentecostés, que la iglesia está anunciando el Evangelio de Jesucristo, la salvación, está anunciando la salvación de las almas, pero también el Espíritu Santo está anunciando los castigos, sobre todo para aquellos que no creen, para aquellos que rechazan a Jesucristo. Y es necesario que la iglesia predique un evangelio completo, que no solamente hable del amor, de las bendiciones de Dios o de la prosperidad, sino también es necesario que la iglesia hable de un mensaje que urge, de un mensaje que tiene que ver con los inminentes juicios de Dios en contra del pecado. Porque Dios es amor, pero también Dios es justicia.
Y no podemos mentirle a la gente y decirle que solamente Dios le va a traer amor y amor y amor. Porque Dios aborrece el pecado y castiga el pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer es salvar esas almas, ser instrumento en la mano de Dios para rescatar las almas de aquellas personas que no conocen a Cristo, para que esas almas no formen parte de ese castigo que Dios ha de determinar sobre aquellas personas que insisten en pecar, que insisten en ser injustas, que insisten en ser malos, perversos, en destruir, en matar. Entonces es necesario que nosotros arrebatemos del fuego a aquellos que de alguna manera tienen que ser arrebatados del fuego por la sangre de Cristo, para que sus pecados les sean perdonados y no caigan dentro del castigo. Pero si nosotros no hacemos como Isaías y no hablamos y no le decimos a Dios, envíame a mí, ¿cómo va a ser entonces la iglesia para arrebatar las almas de aquellas personas que se encuentran encadenadas por el diablo? Ese es el mensaje que te traigo hoy, de Isaías capítulo 28. ¿Todavía no has asumido el compromiso? ¿Simplemente eres un espectador? ¿No estás involucrado dentro del plan de Dios? ¿No estás participando dentro del plan de Dios? ¿No le dijiste a Dios, Señor, yo quiero ir contigo? ¿No le dijiste a Jesús, Jesús, yo quiero involucrarme dentro de lo que vos estás haciendo? Bueno, este es el momento. Vos podés ahí donde estás, orar conmigo y decirle, Señor, yo también quiero involucrarme dentro de tu plan, del plan de salvación que tienes para este mundo. No quiero ser un simple espectador. Quiero a partir de este momento que tú me incluyas. Envíame a mí. Yo voy a ir a llevar el mensaje de la salvación, voy a ir a predicar a Cristo, voy a hablar de Jesús. No me voy a quedar acá en mi casa, en mi trabajo, siendo simplemente un espectador. A partir de este momento quiero que me envíes a mí y yo voy a hablar de tu amado Hijo Jesucristo. Bueno, esto fue Isaías capítulo 28, ya vamos a ver Isaías capítulo 29. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.